Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están? Aló, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, se escucha, Juan Carlos. Bueno, muy bien. Pues solo estamos 4. Voy a esperar 3 minutos a que ver si se conectan más personas. 3 minutos empezamos. Bueno, ya se están conectando algunos. ¿Listos? Bueno, teniendo en cuenta que ya estamos pues, algunos, voy a mencionar 2 cosas. Primero, resulta que tenemos un examen programado para el 24, me parece, de este mes. Y ese justamente es la clase final de este tema de tanques. Entonces, les subí un anuncio en donde les pido por favor que revisen un video. En el video, lo que vamos a hablar específicamente o lo que van a mirar en esa parte son los temas conceptuales de qué es un tanque en general y cómo funciona y cómo se diseña. Van a tener que hacer eso también pues para la presentación del día martes de la próxima semana. Entonces, recuerden que en el examen, pues nosotros pues nunca evaluamos la parte teórica, eso es más que todo una parte complementaria, ya que el curso es un curso específico de manejo del programa como tal, y no es un curso para aprender el diseño como tal, digamos, las bases de diseño de estas estructuras. Es más que todo complementario, ¿no? Entonces, esa parte, les voy a preguntar, les voy a hacer unas pequeñas 2 que 3. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Sí, se escucha. Ya. Entonces, les decía que les voy a hacer unas 2 que 3 preguntas de esto directamente el día martes. Sin embargo, la idea es que complemente, ¿no es verdad? O sea, esta parte de los tanques, pues ustedes seguramente, o que yo sepa, no ven el diseño de tanques específicamente en la carrera como tal. Entonces, esto sí es algo que, pues, que no lo, digamos que lo van a complementar. Y debido a que tenemos una clase menos por el examen, pues he decidido que vean ese pedacito. Entonces, ya vamos a arrancar nosotros en la parte de la explicación del ejercicio que vamos a hacer. Entonces, el video que ustedes tienen que ver solamente es la parte teórica, o sea, desde donde arranca el video que les puse, ¿sí? Y hasta donde dice, bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Solo es esa parte que debe ser unos 30 minutos, supondríamos 30 minutos, 40 máximo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, segunda cosa. Resulta que ayer estuve revisando, ahorita están viendo mi app, y estuve revisando porque me quedé sinceramente preocupado de por qué no se nos activó la opción. Y acerca de los desplazamientos objetivo, ¿no? Entonces, claro, yo cometí un error cuando, digamos que no un error, digamos que no me acordé de que esa opción, y de hecho lo mencioné ayer, esa opción no funciona para análisis modales. Recuerdan que les mencioné esa parte el día de ayer, que no, la opción no funciona para análisis modales de fuerza sísmica. Entonces, cuando yo lo configuré, este caso de carga de fuerza horizontal equivalente, lo hice no lineal. Ese es el error. Entonces, resulta que, por si acaso Andrés, estamos viendo tu cobija. Resulta que este caso de carga, si yo cojo y lo modifico y hago un caso de carga lineal,
como lo voy a hacer en este momento. Entonces, digamos, yo en vez de colocar esto desde las condiciones 0, o desde las condiciones P delta, y esto lo hago en caso lineal, esta fuerza horizontal equivalente, ahí ya estoy considerando el efecto P delta. Y el caso lineal, fíjense que los únicos que tenemos lineales serían los dos que acabo de modificar. Y no teníamos más. Entonces, en ese punto, ahí sí ya aparecen los desplazamientos objetivos, y aquí me aparecen solo esos dos casos para poder controlar. Entonces, ahí les he subido, ese fue el error. Básicamente no me percaté de que esos casos estaban lineales. Entonces, ahí les puse un videito en donde aparece la configuración, en donde realmente es bastante sencillo, solamente yo tengo que seleccionar los nodos, y eso ya lo habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, voy a coger y voy a controlar esta columna, y de esta columna selecciono estos noditos, y ahí ya me permite seleccionar los desplazamientos objetivo. Entonces aquí yo le voy a decir que la deriva, fíjense que aquí ya en esta versión, bueno, aparece la parte de la deriva. Entonces voy a decir que para esos nodos la deriva va a ser máximo del 2% o del 1%, bueno, la deriva que sea. Y cuando yo le dé activar, él me va a colocar en estos nodos, pues, los desplazamientos. Entonces, en ese videíto que les muestro, ahí ya quedan definidos. ¿Ven? El punto 30, 90 y 120, los desplazamientos. El 120, fíjense que tiene 11 centímetros, 7.8 y 3.9. Entonces, este es el 1% de deriva del primer piso, del segundo más esto más 3.9 y esto más 3.9. Esa parte de la explicación, por favor, revísenlo en ese video, no es nada más grave que eso. Entonces, el error fue netamente eso de no tener casos lineales. ¿Listo? Entonces, revísenlo, complementenlo y vamos a empezar. Entonces, resulta que para el día de hoy vamos a empezar con lo que sería el tanque. ¿Listo? Y los tanques son estructuras en donde tienen un problema. Básicamente es el agua, ¿no? O el líquido que están conteniendo. Por cierto, como no los veo y no me responden, por favor, cuando haga una pregunta, responden todos, y si no van a responder, prenden la cámara y hacen así, o no, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Primera pregunta, ¿estamos de acuerdo? Sí, Juan Carlos. Sí. Ya, perfecto. Listo. Entonces, en el video que les subí van a mirar la explicación, pero en últimas lo que nosotros vamos a tener es una distribución de fuerzas por el agua, y el agua va a producir, en resumen, dos fenómenos. El agua se va a mover y se va a agitar, que es lo que nosotros vemos cuando agitamos un vaso de agua, por ejemplo. Vemos la perturbación del agua que golpea de un lado a otro. Y vamos a tener la parte del agua que está más abajo, que está aplastada por su propia agua y su propio peso de la parte de arriba, que se va a mover como todo un bloque. ¿Listo? Entonces, esta parte de la modelación, en resumen, en un documento que van a tener que consultar, ahí habla cómo se modela el agua específicamente. Eso sale fuera del alcance de nuestra clase. Nosotros nos vamos a limitar a lo que es, más que todo, les voy a explicar la parte de los empujes de tierra. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tanquecito muy sencillo. Hagan de cuenta una pequeña piscina o un pequeño tanque para el sedimentador o un pequeño tanque para las estructuras hidráulicas que diseñan con Sixto, ¿no? En donde el tanque pues va a ser rectangular
en donde las medidas de extremo a extremo de muro va a ser de 3.50 metros de ancho, y lo vamos a decir ancho, pues porque lo estamos midiendo en la dirección horizontal, y 4 metros en la dirección vertical en planta, y en donde los muros van a estar o van a tener un espesor de 25 centímetros. Así que por favor, háganme el favor de tomarle un screenshot de esto para que pues lo tengan ahí de referencia. ¿Listo? Entonces, el tanque vamos a considerar que va a estar está puesto en una zona sísmica baja. O sea, no quiero meterme con la parte dinámica del agua debido al efecto sísmico, que es lo que les estaba mencionando antes. ¿Listo? Vamos a decir que el tanque va a estar enterrado. Y como está enterrado, pues lo rodea suelo, que tiene unas características de peso específico igual a los 18 kilonewtons metro cúbico y un coeficiente de empuje. Como no tenemos sismo, pues solamente tenemos empuje del suelo en condiciones de reposo, en donde ese K0 que ustedes ven en geotecnia es de 0.5, tradicionalmente para suelos normales, ¿no? Entonces, este suelo, al hacerle ensayos de rigidez, que es básicamente coger y aplastarlo y ver cuánta carga tengo que aplicarle para que el suelo se deforme una unidad, ¿sí? A eso que se le llama módulo de balastro o coeficiente de reacción, ¿no? Pues yo voy a tener o KS, ¿no? Es un módulo de balasto. Entonces, esto básicamente me está diciendo que el suelo tiene una capacidad de 50,000 kilonewtons sobre metro cúbico, en donde pues ya vamos a retomar un poco qué significa ese valor. Si yo les pregunto qué unidades tiene esto, pues fíjense que tiene las mismas unidades del peso específico. Pero, sin embargo, aunque parece peso específico, es una rigidez de un resorte por cada metro cuadrado de área del suelo. Entonces, básicamente, las unidades no significan un peso específico, ¿no? ¿Qué más vamos a considerar? Pues que el tanquecito tiene una tapa, pero esa tapa no hace parte del tanque. O sea, la tapa tradicionalmente se va a poder retirar, pero el peso de la tapa hace que el tanque pues no se pueda en los extremos de los muros, ¿sí? No tenga la opción de desplazarse lateralmente por el peso del agua contenido, pero sí va a poder rotar. Entonces, este cambio es importante porque prácticamente lo que estoy yo modelando es que el tanque, puesto la tapa, tiene arriba un apoyo de segundo grado que le permite rotar, pero no le permite desplazarse, ¿no? Eso es básicamente lo que yo quiero. Y la tapa, pues va a transferir su peso propio y además una carga viva al tanque, que está especificada por este valor, ¿no? Entonces, ese es nuestro tanque. Básicamente vamos a decir que esta es la sección transversal. Aquí yo tengo una descripción de los muros, en donde yo le voy a decir que la parte inferior del muro es la losa número 1, y voy a tener 4 muros verticales, que va a ser el muro 2, 3, 4 y 5, en donde en una vista en 3 dimensiones o en una isométrica, pues vamos a mirar que el tanque tiene un desnivel en el suelo. Entonces, fíjense, en el muro 4, que es el muro de la izquierda, yo voy a tener que el suelo arranca con un nivel de 2 metros medido desde la base del muro y que va bajando su perfil hasta un nivel de 80 centímetros. Y eso va a ocurrir en el perfil del muro 4 y 5, o sea, este que estoy viendo acá y el de el costado, ¿no? Y aparte, pues vamos a tener que en el muro 3, el nivel es uniforme de 2 metros en todo el costado de la parte del muro 3, y en la parte del muro 2 va a ser constante. Entonces, vamos a modelar que el suelo tiene un desnivel. Esa es
la intención. ¿Listo? ¿Preguntas acerca del muro? ¿Del suelo? ¿Se entendió? Sí, Juan Carlos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar y pasar directamente a la parte del modelo. Entonces, resulta que para nuestro modelo, lo que nosotros vamos a tener que hacer siempre que tengamos una estructura o tengamos que modelar un sistema estructural de muros, pues vamos a tener que modelarlo eso con elementos tipo área, ¿no? Entonces, vigas, columnas, elementos tipo frame, ya lo hemos venido revisando, inclusive arrastramientos, pero cuando yo tengo muros, pues yo voy a necesitar elementos tipo área, ¿listo? Entonces, dentro de los elementos tipo área, esto hace parte del análisis de elementos finitos. Entonces, esa teoría del análisis de elementos finitos, digamos que lastimosamente dentro de la carrera, por todo lo del CES y todo lo del gobierno, los quitaron, o mejor dicho, por la restricción del CES al número de años dentro de la carrera, que se limitó bajo de 5 años a 4, pues quitaron ustedes, ya no ven la clase de elementos finitos. Pero pues son temas realmente de posgrado, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí un poquito acerca de cómo deberían modelar directamente en SAP. SAP hace la parte dura, que es el análisis estructural, meter todas las ecuaciones, ¿no? De contorno, todas las ecuaciones de condición, toda esa parte del análisis estructural. Y pues lo que vamos a mirar en esta parte del curso va a ser cómo interpretar los resultados y configurar adecuadamente lo que es SAP. ¿Listo? Entonces, para esto, pues vamos a arrancar con nuestro modelo. En nuestro modelo vamos a arrancar con un modelo en kilonewtons por metro de unidades y vamos a arrancar con la parte de la grilla, ¿no? Entonces, para la grilla... No se está viendo el SAP, por si acaso. Ah, perdón. Juan Pablo no sabe el SAP. Perdón, Juan Pablo. ¿Qué? Ok, ahí se está viendo, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí se ve. Ok, entonces, vamos a empezar con una grilla, ¿listo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a específicamente modelar van a ser los contornos de nuestros elementos, simplemente esa parte, ¿no? Que serían los muros, ¿listo? Entonces, para la grilla, yo voy a tener que definir específicamente cuántos muros tengo y cómo lo voy a definir. Entonces, las dimensiones, o mejor dicho, el número de grillas que yo voy a tener en un sentido van a ser 2 en X, que va a ser los muros perpendiculares al eje X, 2 en y 2 en Z, que va a ser la losa de abajo y la parte superior. ¿Listo? Ahora, para esto, también nosotros vamos a tener lo que serían las distancias. ¿Listo? Entonces, en las distancias, resulta que yo voy a modelar muros que tienen un espesor. Esta distancia que les di a ustedes es la distancia de borde a borde del muro. Lo que quiere decir que para mi modelo, yo voy a modelar es el eje de los muros, tanto de la losa como de los muros verticales. Lo que quiere decir que si los muros tienen 25 centímetros de espesor y el ancho de extremo a extremo es 350 y 4 metros, pues yo tengo que restarle la mitad del espesor de este muro más la mitad del espesor de este muro para llegar a los ejes de los muros. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, pues yo voy a coger en X, que yo tengo 3.50, le voy a restar dos veces la mitad de el espesor del muro. 2 veces la mitad del espesor del muro, que quiere decir, pues, el espesor del muro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente, en X va a ser 3.25 y en Y va a ser 3.75, ¿no? Y en Z, pues vamos a tener algo similar, pero
como yo estoy modelando solamente el espesor del muro, perdón, de la losa de fondo, entonces yo solamente voy a tener que quitar la mitad del espesor. O sea, mi murito va a tener en total 2.50 de alto, pero yo le tengo que descontar la mitad de la losa inferior para llegar al eje de la losa inferior. O sea, sería 2.50 menos la mitad de el espesor del muro. ¿Listo? Y con eso, pues tengo lo que sería nuestro cubito que especifica la parte de nuestro tanque. Los ejes, ¿no? Juan Carlos. Los ejes. Dime. ¿Cuánto le pusiste en Z la dirección? Perdón. O sea, el espaciamiento. 3.7, a ver, 2.375. ¿Listo? Entonces, ya que tengo ese valor, pues ya puedo empezar a dimensionar lo que sería, o ya que tengo la grilla, ya puedo empezar a definir lo que serían los materiales, ¿no? Entonces, materiales para nuestro tanque, estamos diciendo que va a ser un tanque de hormigón de 4000 PSI. Tengo aquí ya predefinido el material, entonces lo voy a dejar ahí. Me voy a ir a la sección de definición de propiedades, y en las propiedades voy a seleccionar un elemento área. Y aquí, pues, se pueden dar cuenta un poco de qué tipo de elementos tengo. Entonces tengo secciones tipo frame, que hemos venido usando tradicionalmente durante el curso, pero también tengo secciones tipo cables, por ejemplo, para puentes colgantes, puentes atirantados, pendolones, etcétera, áreas e inclusive puedo hacer modelos en 3D de lo que serían sistemas sólidos, o sea, sistemas de bloques de un tipo de material. Entonces nosotros vamos a llegar hasta áreas que van a ser los tipos de elementos que vamos a configurar. ¿Listo? No sé quién se está saliendo y entrando, pero ¿será que tiene algún problema? Ok. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a definir lo que es la sección de área. ¿Listo? Entonces, en esto vamos a seleccionar con cuidado siempre el tipo de opción que tenemos. Entonces, dentro del análisis de elementos finitos, yo tengo varias teorías de cómo considerar las fuerzas dentro de un área. Para lo que nosotros respecta en hormigón, vamos a utilizar un sistema de hormigón reforzado con refuerzo en ambas caras del espesor del muro y en ambas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser un elemento de hormigón reforzado en ambas caras y en ambas direcciones. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar un elemento shell, que es el que mejor representa este tipo de comportamiento. ¿Listo? Y le voy a dar agregar. Entonces, no siempre para todos los elementos van a ser tipo shell, pero pues para elementos de muros de hormigón en general se utiliza. ¿Listo? Ahora aquí le voy a poner la sección, pues le voy a decir muro de espesor 25 centímetros y le voy a dar un color. Bueno, le voy a poner rojo. ¿Listo? Una vez que tengo el color, aquí me salen unas opciones, ¿no? Dentro de las opciones, aquí me aparece dentro de los elementos tipo shell, hay diferentes tipos de comportamiento. Un tipo shell, un tipo plate y un tipo membrana. ¿Listo? Entonces, en esta parte, inclusive hay un tipo shell que habla de un comportamiento de capas o de layers. ¿Listo? Entonces, de pronto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos edificios con muros. Por ahora, vamos a irnos con los elementos tipo shell. Estos, por ejemplo, tipo membrana sería para modelar losas en edificios, ¿sí? Ahorita vamos a colocar lo que serían elementos tipo shell y se dan cuenta que aparecen dos categorías dentro de los tipos shell. Nos aparecen tipo shell thin y tipo shell thick, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto? Es cuando yo tengo que considerar o no, o yo quiero o no considerar que existe una variación en los esfuerzos en el espesor del muro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un muro que es que tiene un espesor muy grande, lo que va a pasar es que la variación en el esfuerzo cortante, si este es el espesor del muro, pues el espesor va a tener una variación en el esfuerzo cortante en
durante el espesor del muro, ¿no? Recuerdan que yo tengo el cortante máximo, es cuando el Q es máximo, que es el primer momento de área, y eso se da en el eje, y el esfuerzo cortante va disminuyendo conforme yo me voy a un centro. ¿Recuerdan esa parte de mecánica de materiales? Más o menos de lo que estoy hablando. Sí. Sí. Sí, Ok, por ahí el resto, Valeria, María, Carlos, el resto, ¿prenden la cámara o Carlos. contestan Sí, Juan con el Carlos. micrófono? sí, Sí, Juan Carlos. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan espesores muy grandes en los muros, o ustedes necesiten saber la variación de los esfuerzos dentro del espesor del muro, pues van a utilizar un shell TIG, que es espesor, no espeso o grueso, pues prácticamente en inglés, ¿no? Ahora, existe, cuando ustedes están en mecánica de materiales, existe algo que dice la teoría de paredes delgadas, elementos de pared delgadas. ¿Recuerdan? Entonces, en esos elementos se consideraba que la variación, el elemento era tan pequeño, pues que la variación entre los esfuerzos entre este punto y este punto era casi nada, y por lo tanto se consideraba que todos los esfuerzos en toda esta zona eran iguales. Y eso se utilizaba pues para secciones C, secciones canales y cosas así. ¿Recuerdan esa parte? sí, Sí. Sí, Juan Carlos. Ok. sí. Entonces, básicamente eso es la diferencia. ¿Listo? Hay formas de saber cuánto es, más o menos como criterios para saber en qué punto estamos diciendo que shell TIG. Pero más que todo para sistemas de muros de hormigón, pues yo necesito considerar la variación. Entonces vamos a coger que el elemento es un shell TIG. ¿Listo? De ahí voy a configurar el espesor. Y fíjense que aquí aparecen dos tipos de espesores, el espesor en membrana o en el comportamiento tipo membrana y el espesor en el comportamiento alrededor de flexión. Esta parte es parte de teoría, pero más que todo tiene que ver con un comportamiento que tienen los elementos que depende de la torsión. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar que el elemento de área tenga flexión, resistencia o rigidez a flexión en este sentido, flexión en este sentido, pero que no tenga rigidez cuando trato de torcerlo, ¿sí? Y todos esos comportamientos pues se rigen en función de esto, ¿listo? Entonces, para nuestro curso, y no entrar mucho en detalle, los muros de hormigón los vamos a considerar que tienen los dos comportamientos de membrana y a flexión, y les vamos a poner el mismo espesor del muro, ¿listo? El material ya está definido y prácticamente lo que vamos a hacer es colocarle lo que sería los factores de agrietamiento. Y en la parte del agrietamiento, pues vamos a tener un montón de opciones. Resulta que los ejes locales de los elementos de membrana, pues es otra cosa importante que nosotros debemos saber. Ahorita lo vamos a hablar cuando nosotros miremos lo de las cargas, pero a grandes rasgos, ahorita lo vamos a mirar con más detalle. Si yo tengo esta superficie de un área, pues yo voy a tener los ejes locales de mi elemento que van a ser, dentro del plano del área, van a ser los ejes locales 1 y 2, siempre para SAP. Y perpendicular al área, yo voy a tener los ejes locales 3. ¿Listo? Entonces, lo mismo que yo tenía aquí, cuando yo tengo flexión alrededor de este eje o de este eje, pues voy a tener alrededor del eje 1 o alrededor del eje 2 flexión. Y tengo que agrietar esos valores. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ujú. Sí, Ok. Entonces, esa parte del agrietamiento, pues lo vamos a revisar un poquito más en detalle, pero pues es básicamente generarle agrietamientos a los sistemas en función de su comportamiento en flexión. ¿Listo? Carlos. Dime. Sí, perdón, dijiste esto es de los ejes locales. O sea, si el muro está
perpendicular igual sería el F1 local, no de global, ¿no es cierto? No te caché la pregunta, ¿me podrías repetir? O sea, si estoy viendo en planta, el F1 va a estar en el plano. El 1, el eje 1, Sí, pero es local. O sea, si yo a ese... es locales. Siempre que ustedes vean en SAP 1, 2 o 3, refiriéndose pues obviamente a ejes, siempre son locales. Todo es local. Entonces, si yo pongo el elemento plano o lo pongo arriba, así paradito como muro o acostado como losa, pues igual, no importa, siempre son los ejes locales. 1, 2 van a estar dentro del plano del elemento área. Esté paradito como muro o acostado como losa. ¿Estamos de acuerdo? Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, le vamos a dejar estos valores por ahora de esa forma y prácticamente en la parte de la configuración de la losa, le voy a venir aquí en donde dice Concrete Shell Section Design y le voy a colocar qué tipo de refuerzo voy a colocar en el refuerzo de mi muro, en donde me va a tocar importar un nuevo material de tipo acero. Y aquí recuerden que nosotros tenemos acero de refuerzo, rebar, y aquí tenemos el ASTMA 615 grado 60, que es pues, el acero normal. Y este lo voy a importar, lo voy a seleccionar. Y aquí lo que vamos a colocar es que nuestro elemento de muro le vamos a colocar 2 capas de acero, en donde el centroide al eje de las barras, esto es otra parte importante. Entonces, supongan que yo tengo aquí mi murito y este es el espesor del muro, que voy a decir que esto es 25 centímetros. Entonces, yo voy a poner barras en este sentido y voy a poner barras en la parte inferior, en 2 capas. Eso significa 2 capas. Entonces, lo que él me está preguntando aquí es, ¿cuál es en la parte top, en la cara top? Eso lo vamos a mirar cuál es la cara top. La distancia que hay al centroide de las barras que van en dirección del eje 1 local de mi elemento. ¿Estamos? ¿Y cuáles son en la dirección que va o cuál es la distancia que hay a la dirección, al eje de las barras que van en la dirección del eje local 2 de mi elemento? Entonces, nuevamente, si yo miro mi elemento en planta, recuerden que yo tengo un eje local 1, un eje local 2, siempre que están en el eje o en el plano del shell. Y entonces me está preguntando cuánto es la distancia que hay a esta barra, y a las barras que son horizontales, que van perpendiculares a estas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Aló? Sí, Juan Carlos. ¿Listo? Entonces, ya les voy a decir cuál es la cara top y cuál es la cara bottom. ¿Listo? Cuando veamos la parte de los ejes locales. Pero básicamente lo que yo voy a decir es, para los de la cara en dirección 1 y 2, lo que yo voy a tener es, primero, para la primera, yo voy a considerar que para los que van en la cara 2, en este caso, pues los que vayan en la cara 2 van a tener la distancia que sería el recubrimiento libre más la mitad de la barra que yo voy a colocar, esta rojita que pinté aquí. Y para los que vayan en la dirección 1, pues va a ser esa distancia
del recubrimiento más una barra y media, el diámetro de una barra y media de refuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básicamente el valor. ¿Se entiende esa parte? Juan Carlos, ¿puedes repetir, por favor? O sea, básicamente, para esta distancia a esta barra va a ser el recubrimiento más la mitad de esta barra. Y para las barras que son perpendiculares, va a ser el recubrimiento más una barra, que es el diámetro de esta barra, más el diámetro, la mitad del diámetro de esta barra. Eso es básicamente la configuración. O sea, lo único que me está preguntando es, ¿dónde está el centroide de las barras que estoy poniendo en la capa superior, en dos direcciones y en la capa inferior? ¿Listo? Entonces vamos a considerar que el recubrimiento, en este caso, pues va a ser 1.5 pulgadas más una barra, no sé, supongamos que vamos a poner barras de 10 milímetros o de 12 milímetros más 1.2 centímetros, que serían la mitad de 0.2 centímetros, de 1.2 centímetros, sería 0.6 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? A ver, creo que no me permite sumar esto. ¿Cuánto es 1.5 pulgadas más 0.6 centímetros? Sería 2.54 centímetros por 1.5 más 0.6 centímetros, que sería la mitad de del diámetro de una barra. $4.41. ¿Sí? 4.41 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perdón. ¿Ven? A veces hay que leer este letrerito. Aquí él dice que es el recubrimiento. En las vigas y en las columnas sí hay que poner el centroide. ¿Recuerdan que poníamos el centroide? Aquí me dice cuál es el... Ah, no, sí estoy bien. El recubrimiento al centroide del acero. No, sí está bien. ¿Listo? Entonces, este lo vamos a poner en la dirección 1, en el top bar y en el bottom bar. Y ese valor más una barra de refuerzo, o sea que sería esto mismo, 1,5 pulgadas más ahora 1.5 barras de 12 milímetros. Esto sería 2.54 por 1.5 más 1.5 por 1.2. ¿Cuánto sería eso? ¿Será que puedo hacer así? Déjenme ver. ¿Cuánto sería eso? Han venido Miranda hoy. A ver. 5.61, creo. Ok, entonces pues te creo. Espero que hayan cachado. Entonces, ¿listo? Entonces tengo aquí mi configuración del refuerzo. Ya tengo la configuración Juan Carlos, de mi refuerzo, dime. ¿dónde pusiste el 561? Solo en dirección 2. Solo en la dirección 2. Claro. ¿Listo? Entonces ya tengo estos valores. Le voy a dar OK. Tengo definido mi muro. ¿Listo? Ahorita le revisamos correctamente cómo quedan los ejes, pero ahí vieron cómo se modifican. ¿Listo? Entonces ahora, con esto, me voy a venir aquí al comando de dibujo y fíjense que en la parte de abajo aparece el Quick Draw Frame. Esto ya lo utilizamos nosotros cuando estábamos haciendo la primera clase de introducción. Yo voy a seleccionar este que dice Quick Drag Area. Este de acá. ¿Listo?
Y aquí me va a decir qué área voy a colocar. Y en la ventana de la izquierda me voy a ir al nivel del suelo y le voy a dar un clic. Y me aparece un recuadro. Fíjense que el recuadro es solamente un recuadro rojo. Podría confundirse como un elemento tipo frame. Entonces, para mirar el área que estoy dibujando, me voy a ir a las opciones de display. En General Option voy a poner Fill Object y le voy a dar aplicar. Entonces ahí, por cierto, le voy a dar aplicar a todas las ventanas, pues para que me pueda mostrar en todas las ventanas ese relleno. ¿Listo? Está re lento mi computadora hoy. Ok. Entonces, ya que tengo esto definido, me voy ahora sí. Juan Carlos, Dime. ¿en dónde le habías dado clic para que se dibuje esa área? Display, Option, General Option, Fill Object. ¿Listo? Entonces, de aquí voy a dibujar el resto de los muros. Ya dibujé los muros en XZ y después en YZ, de tal forma, pues, de que tengo mi cajita. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a seleccionar uno de estos muros y le voy a decir que me muestre solamente este murito. Y esto es para mostrarles una cosa. Resulta que SAP, pues, entiende que un área, ¿sí?, es un elemento que tiene dos lados. Un lado que le va a llamar la cara top y un lado que le va a llamar la cara bottom. Entonces, fíjense que cuando yo miro una cara, hay una cara que es roja, y cuando yo miro la parte de atrás de la cara, hay una cara que no es roja, es como moradita. ¿Se dan cuenta? Sí. Listo. Entonces voy a coger y voy a activar lo que sería en las áreas, le voy a activar los ejes locales. ¿Listo? Y se van a fijar en lo siguiente. Fíjense que la cara roja, de la cara roja, sale el vector perpendicular a la cara roja azul, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos viendo los ejes locales de las vigas, yo les decía que la nomenclatura en SAP es rojo, siempre es 1, verde, siempre es el eje 2, y el azul siempre es el eje 3. Y eso se mantiene para todo lo que sea en SAP. ¿Listo? Mientras que en la cara que es moradita, pues yo no estoy viendo nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cachan esta parte? ¿Listo? Entonces, la cara top es la cara roja del elemento shell. Es la cara que está en el sentido positivo. Hagan de cuenta que si yo dibujara esto y lo mirara de perfil, yo miraría el eje 3 así, ¿no? Como si fuera una pared. Y entonces, el shell tiene dos caras. Una cara, si este es el eje, yo voy a tener entonces esta cara que está en el lado positivo del eje 3, y esta es la cara top. Y voy a tener una cara en la parte de atrás que está en el eje negativo de la cara 3, y esta es la cara bottom. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando configuramos el acero, pues lo que me estaba preguntando era, en la cara top, este acero que puse, ¿qué distancia va a tener? Y en la cara bottom, este acero que está en la cara bottom y el perpendicular, ¿qué distancia va a tener? Ale, ¿se entiende esa parte? Sí. Sí. Ok, listo, espero que lo hayan entendido, que es porque es súper importante. Entonces, le voy a decir aquí a mi SAP que me muestre, bueno, ya lo voy a poner aquí. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense por ejemplo en estos dos. Esta cara es una cara morada, esta cara es una cara roja. Entonces, presumiblemente, si yo le activo los ejes locales en esta ventana, pues yo tendría que ver una flecha en este sentido azul o en este sentido, si es que me entendieron. El Una primer- flecha azul. Sentido opción 1, opción 2.
¿Cuál sería la opción? 1. En la opción 1. ¿No? Entonces voy a coger, activar aquí los ejes locales en esta ventana y perfecto, pues me sale que tengo una cara entrando al tanque. La cara top está entrando al tanque en este muro, mientras que en este muro la cara top está saliendo. ¿Listo? Entonces, por cuestiones de modelación, y esto no es que sea obligatorio, pero nos va a facilitar mucho entender que el tanque pues está rodeado de suelo, y cuando vayamos a configurar el suelo, pues va a ser más fácil configurar el suelo si todas las caras que están en contacto con el suelo tienen el mismo eje local 3. Entonces yo voy a hacer que todas las caras top del muro o del tanque estén hacia afuera del tanque. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues selecciono esta, por ejemplo, esta y esta, están apuntando hacia adentro del tanque, y le voy a decir asignar área reverse local 3. Y aquí le voy a decir que me mantenga la misma orientación y le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. Y fíjense que el tanque, pues ya todas las caritas del tanque o todos los ejes locales 3 del tanque están apuntando hacia afuera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Juan Carlos, ¿podrías repetir, por favor, dónde listo lo de reverse? Selecciono las caras y le pongo en asignar área reverse local 3. Gracias. ¿Listo? Ahora, entonces, en general, ya que tengo el tanque así, ya lo tengo que discretizar. Entonces, en elementos finitos, lo más importante es la discretización. ¿A qué me refiero con la discretización? Es cuántos elementos yo voy a tener en mi elemento, ¿sí?, individual, en donde yo voy a dividir mi muro en varios pedacitos. Por eso se llaman elementos finitos, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner en la ventana de la derecha, le voy a decir que me muestre el muro. Para SAP, este es solamente un muro, pero como es solamente un muro, yo le voy a decir que me muestre los nodos. Entonces aquí me voy a Joins, le quito la visibilidad para que sean visibles y no sean invisibles. Y fíjense que en este punto, según SAP, pues solamente tiene 4 nodos. Entonces, si yo dejo una pared de 350 de largo por 2 metros algo de alto en solo un elemento finito, pues yo no estoy captando todas las deformaciones que pasan en todos estos puntos intermedios, porque específicamente saben que en análisis estructural todos los desplazamientos pues se dan solamente en los nodos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esto en un número adecuado de elementos más pequeños que son del mismo tipo, que me van a permitir generar conexiones entre los elementos mismos y entre los nodos cuando se deformen. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que recordar aquí es, cuando traten elementos finitos, entre más elementos finitos haya, pues va a pasar dos cosas. La respuesta llega a ser más aproximada hasta cierto punto, ¿no? Tampoco exageren, ¿no? Pero entre más elementos es mejor, en teoría, ¿no? Pero también, entre más elementos finitos, el programa tiene más grados de libertad. Entonces, este muro ahorita tiene 6 grados de libertad por nodo y tiene 4 nodos. O sea, la matriz de rigidez de este muro es de 24 por 24 y tengo 5 muros. Entonces, esto es la matriz de rigidez de ahorita esta estructura. Por cada nodo adicional en el que yo divida, pues va a haber más 6 grados de libertad. ¿Se entiende eso? Sí. Por lo tanto, la matriz de rigidez se va a dividir en muchas más partes.
Entonces, para SAP, entre más elementos finitos, pues va a ser más difícil de él computar o hacer los cálculos. ¿Estamos? Entonces, tienen que ustedes siempre, por recomendación, siempre que hagan sistemas con elementos finitos, la aproximación es de ir de lo más grande a lo más pequeño. ¿A qué me refiero? O sea, primero hagan lo brusco, ¿no? Y van dividiendo poco a poco, cada vez más fina la malla, hasta que se den cuenta, pues, de que los resultados de la malla anterior a la malla siguiente más fina, pues casi son iguales. Entonces se devuelven a la malla más grande que dé los resultados más conservadores. ¿Estamos? Nunca arranquen un modelo súper detallado. Eso es perder el tiempo. No les va a correr, va a haber problemas. No, siempre de lo más general a lo más pequeño. ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces, como yo ya sé que esto funciona, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo. Le voy a seleccionar todos los muros, le voy a dar en el menú edición y voy acá a irme a editar áreas y voy a darle en dividir en áreas. Y aquí me aparece este menú. Entonces, los dos principales que vamos a utilizar generalmente son estos dos, en donde dice el primero, dividir área en número de elementos. O el segundo que dice dividir área en número máximo de tamaño. Entonces, nuevamente, yo tengo aquí el eje 1, tengo aquí el eje 2, ¿no? Entonces, aquí me pregunta, ¿cuántos elementos quieres que haya del eje 1 al eje 2 entre el punto 1 y el punto 2? Bueno, esto tenemos que mirar cuáles son los puntos. Cada uno de estos nodos tiene una nomenclatura. Pero entonces, ¿cuánto quieres que haya del punto? Este debe ser 3 y este debe ser 4. ¿Cuánto quiere decir? ¿Cuántos elementos quieres que haya del 1 al 2 o del 1 al 3? ¿Ya? Básicamente eso es lo que me está preguntando SAP. Entonces yo le puedo decir cuántos números, o lo que voy a hacer en este ejercicio para que nos funcione rápido es decirle un tamaño máximo de elemento y que él calcule el número de elementos. Entonces, como esto son múltiplos de 0.25, entonces yo ya sé que si lo divido en elementos finitos de 0.25, pues me va a funcionar y me va a quedar una malla adecuada. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un montón de elementos finitos. ¿Listo? Ahora, otra cosa que tienen que asegurarse siempre que hagan mallas. Entonces, aquí es fácil. Prácticamente, pues yo tenía unos muros. Es un ejemplo muy sencillo de un tanque. Pero puede ser que ustedes tengan aberturas. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran, fíjense lo lento que se pone solamente de renderizar. Bueno, eso está en mi computador. No es que, no puedo decir tampoco que mi computador está tan nuevo. Seguramente ustedes tienen ahorita ya un computador mejor que el mío. Pero, bueno, lo voy a dejar así. Supongan, ni renderiza. Supongan que hubieran tenido una ventana y no coincide con la nomenclatura o con la división de los 25. Entonces, pecado. Es un pecado de que entre un elemento finito y otro no exista conexión en los nodos. ¿A qué me refiero? Entonces, yo tengo aquí una pared y ustedes tienen un hueco, ¿no? Y entonces hacen el mallado y empiezan a hacer mallas así. Supónganse. Entonces, tienen la pared, tienen el hueco y existe esto. Entonces, fíjense que aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, ¿sí? Y aquí hay otro nodo. Entonces, en este nodo pertenece a este elemento finito que estoy sombreando aquí. Pero no pertenece a este elemento finito que estoy sombreando acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, como no hay
un nodo que comparta los dos elementos finitos, el elemento verde no puede transmitir las deformaciones en ese punto al elemento azul. Y eso es un error. ¿Qué deberían hacer? Pues dividir. Si aquí hay un nodo, dividan este elemento y hagan dos elementos azules que compartan esa división. ¿Se entendió? Sí. Pecado, no hacer una buena malla. Si ustedes no hacen una buena malla, no va a existir un buen análisis estructural. ¿Listo? Ok. Entonces, en este ejercicio, pues, no tenemos ese problema. Todos los elementos finitos coinciden. Pues está diseñado para que coincida, ¿no? Pero eso es la parte, realmente, si ustedes alguna vez tienen que hacer un modelo de elementos finitos, solamente haciendo el modelo se van a demorar tranquilamente unas 3 semanas en verificar que la malla esté correcta y que estén todos los nodos funcionando, que haya conexión, etc., ¿no? Dependiendo pues de la complejidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro elemento de tanque, ya tenemos la división, ¿sí? Y como yo ya comprobé que los ejes locales de mi elemento tanque pues estaban correctos antes de dividirlo, pues ya están, fíjense, todos los ejes locales de mis elementos finitos pues están correctamente colocados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este punto, vamos a hacer grupos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder manipular los muros de una forma más rápida. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger en este punto y voy a irme a una vista en el plano XY. Me voy a ir al nivel 0 en Z y voy a seleccionar esta losa, que es la losa de fondo. Entonces, recuerden que la losa de fondo, creo que ustedes no están viendo déjenme ver una cosita. ¿Listo? Ya. Recuerden que la losa de fondo es el muro que lo vamos a llamar 1. ¿Listo? Entonces yo voy a coger y voy a seleccionar el muro o la losa. Le voy a dar asignar al grupo. Y voy a crear primero los grupos de mi trabajo. En este caso voy a crear uno que diga muro 1. Voy a crear otro que diga muro 2. Voy a crear otro que diga... Acá, pues. Acá, pues. Acá, mi amor. Acá. Por si acaso, Carlos, te estamos oyendo. Encina. Voy a tener muro 3, muro 4 y también vamos a tener el muro 5. Carlos, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos los cinco grupos creados, le voy a dar OK y aquí ya me aparecen en la lista. Selecciono el muro 1 y le doy a aplicar. ¿Listo? Y solamente le voy a dar a aplicar, ¿por qué? Porque básicamente me voy a ir muro a muro, seleccionando y asignando un grupo a cada uno. Entonces me voy a ir a una ventana XZ en el nivel 0, que sería este muro de aquí, que sería el muro, según nuestro esquema, el muro 2. Voy aquí a aplicar el muro 2. Después me voy a ir al Z375, selecciono este muro, que es el de atrás, muro 3. Ahora voy a ir a una vista YZ en el nivel X0. Voy a seleccionar este muro, que este muro era el izquierdo, que es el 4. Y me voy a ir al siguiente muro,
en X igual a 325 y este va a ser el muro 5. Y le voy a dar a aplicar. ¿Listo? Entonces, si todo sale bien, cuando yo presione Control G y esta es la herramienta para seleccionar muros, voy a ir seleccionando uno a uno para verificar. Entonces, selecciono muro 1, está bien. Muro 2, está bien. Muro 3, está bien. Muro 4, está bien. Muro 5, está bien. ¿Correcto? Y en este punto voy a grabar que me voy a olvidar. ¿Listo? Voy a crear una carpeta 2022. Y ya tengo mis muritos seleccionados en un grupo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, Juan Carlos. Ok, entonces vamos a ver cómo les ha ido con su estructura. A ver, Nicolás, muéstrame tu SAP. Ya, pero si quieres me meto, estoy desde el iPad en el Zoom. Ya, entonces, a ¿Me ver. meto al Zoom en la compu para mostrarte o? Sí, claro, Santiago. Sí, igual estoy en el iPad, Juan Carlos, ya me conecté a la compu. Ok. María. María. Sí, Juan Carlos, ya te muestro. Estoy en el iPad. Pues ya Ok. te puedo compartir si quieres, Juan Carlos. Sí, claro. Ah, pero no me deja. Ah, no, ahora sí. Ahí está. Ajá, a ver, selecciona el grupo 2. Perfecto, muy bien. Gracias. Santiago. Se me estoy conectando a la compu, Juan Carlos. Espera un rato. Ok, María. Carlitos Ochoa. A ver, ¿cómo está ese programa? Carlos Ochoa. Creo que está entretenido, ¿no? Juan Escudero. Juan Escudero. Juan Escudero. Juan Escudero. Bueno, le dicen a Juanito que está fuera de la clase y que se vuelva a conectar. Valeria. Ya me conecto con la otra compu. Ya, Martín. Yo estoy en otra compu. No sé si quieres que te muestre. Sí, sí. ¿Ya está Santiago? Santiago. ¿No? ¿Me dejas entrar, porfa, Juan Carlos? Y ya te acepté. Ahí te estás.
¿Qué pasaría con mi amigo Santiago? ¿Se salió? Esta no sé si se ve. Ujú. Y Muy ahí bien. está. Está muy bien. Genial. Listo. El último, Martín. No sé si se ve ahí. Uy, casi me saca los oídos. Eh, Ya. Solo esta parte no sabía a cuánto dividirle. No sabía si era 8 8 o algo. Pero de ahí los grupos están aquí. Eso me tengo que borrar. Ya. Por si Ujú. acaso no tenemos tapa, ¿no? Así que como no hay tapa, ese elemento te está sobrando. Y no sé por qué en la parte de abajo no tienes losa. No es esta hoja de aquí. Pues bueno, esa es la tapa de arriba. Y en la tapa de abajo, Está aquí. Solo que no se ve. Es que el color es rojo. Rojo vivo. gíralo. Está en la parte de abajo. Aquí creo que está, ¿o no? Ya. Entonces, ¿listo? Ok, entonces vamos a continuar. Resulta que tenemos esta estructura apoyada en suelo, ¿no? Entonces, para modelar el suelo, lo vamos a modelar como un resorte. ¿Listo? Entonces voy a coger... No estás compartiendo. Ah, cierto, me olvidé. Ahora sí. Entonces vamos a coger el muro 1, que dijimos que es la placa del suelo. La vamos a seleccionar. Y aquí le voy a dar asignar join spring. Perdón. A ver, asignar área springs. ¿Listo? Filas. Entonces, esto es súper importante. Cuando nosotros vamos a diseñar, pues aquí me pide la rigidez. Entonces, este es el módulo de balasto que les decía, ¿no? Entonces, yo tengo que la rigidez es un resorte que tiene una rigidez axial de kilonewton sobre metro por área. Entonces, para nuestro ejemplo, ese módulo de balasto es 50,000. ¿Listo? Ahora, el suelo no resiste tensión. ¿Estamos de acuerdo? El suelo no tiene rigidez a tensión. Entonces, voy a ponerle aquí que es un elemento que solamente resiste compresión y le voy a decir que la cara que va a funcionar con el resorte va a ser una de las caras. Entonces, yo tengo una cara top, bottom o uno de los bordes del muro. En este caso, como el suelo está ingresando a la cara top, está empujando la cara top, pues le voy a decir que la cara en la cual está en contacto con el suelo va a ser la cara top y que la dirección en donde está funcionando el resorte va a ser normal o perpendicular a la cara top, que es pues el contacto del suelo. ¿Estamos? ¿En qué dirección? En dirección inward, o sea, que el resorte está entrando a la cara top. ¿Listo? Y ya, básicamente esa va a ser la configuración. Cuando yo le dé a aplicar, pues va a aparecer que mi elemento ya está configurado pues con ese valor. Vamos a ver si podemos ver los resortes. Springs no me deja ver, pero le voy a quitar los ejes locales de las áreas y si selecciono este elemento, aquí está, aparece un resorte con su rigidez y en general pues los valores. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo?
Oigan, hoy a ver, nadie responde, así que todos prendan la cámara. Y el que no está con la cámara lo saco de la sesión. Más claro. ¿Listo? Carlos, Dime. ¿cómo puedes ver si está asignado el resorte en assignments o en loads? No, no, es un assignment. Aquí en assignment dice Aria Springs y aquí aparece todo lo que configuramos. No sé. ¿Listo? Ok, qué Juan bien. Carlos, estoy intentando prender la cámara, pero me dice que creo que no le he dado permiso a mi iPad para prender la cámara. Entonces, no, me dice como que no puede acceder y que me tengo que salir de la sesión. Ok. Pero bueno, estás hablando, entonces responde. ¿Listo? A ver, ¿dónde está Valeria? Luis, Steve. Bueno, Valeria acaba de preguntar. Steve, Yo también Luis. tengo cámara en esta compu, Juan Carlos. Ok, ¿dónde está Carlos Ochoa que no ni siquiera responde? Bueno, le dicen que tiene que volver a conectar. ¿Ya? La Ok, cámara le puede errar. ok, listo. Entonces, está configurado mis elementos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a venir aquí a una planta estructural y esto es inestable. ¿Por qué? Porque solamente tengo resortes verticales. Entonces, ni siquiera tengo resortes hacia la derecha o hacia arriba, hacia abajo, lo que sea. Entonces, voy a seleccionar las esquinas de la losa del primer piso, ¿sí? Y en estas esquinas de la losa, voy a seleccionar los noditos. Esos nodos, ¿sí? Les voy a poner una rigidez. Entonces, yo voy a asumir que como el tanque está enterrado, el desplazamiento lateral en X y en Y está restringido, ¿sí? Pero eso va a depender mucho del suelo, ¿ya? Entonces, no siempre deberíamos considerar eso. Esto debería ser un primer análisis. Entonces, voy a seleccionar los nodos, voy a irme aquí en asignar Join Restraint y voy a hacer un apoyo un poco raro. Entonces, fíjense que aquí me aparece traslación en 1 y traslación en 2, que es el eje 1, recuerden que es X, y 2 es el eje Y. Entonces, solamente le voy a restringir esos 2 grados de libertad y le voy a dar aplicar. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le den aplicar, pues les va a aparecer como un asterisco. Eso les aparece porque no es un apoyo convencional, sino que es un apoyo un poquito raro. ¿Ven? Les apareció un asterisco. Es solamente para que no exista errores después en el análisis. ¿Estamos listos? ¿Preguntas? Ok, después vamos a irnos aquí en definir. Ya tenemos las secciones, entonces las materiales, tenemos la geometría, los apoyos que sigue, pues los patrones de carga. Entonces, para los patrones de carga, como siempre, vamos a crear uno que diga muerta. Vamos a crear muerta 1, que va a ser el peso propio, que va a considerar el peso propio de los elementos, ¿sí? Voy a crear muerta 2 con un factor de 0 para considerar el peso propio de la tapa, que transmite la tapa a la estructura. Y voy a colocar uno que diga viva, que va a considerar, de tipo live, que va a considerar pues la carga viva que transmite lo que sería la tapa a la estructura. Y por último, la parte, vamos a considerar tierra, que va a ser de tipo more. A ver, vamos a ver si aquí dice earth. Wake. Pongámosle de tipo otro y ya, o sea, realmente no importa eso, ¿no? Porque esto de aquí, recuerden que solamente funciona cuando yo le digo que me genere las combinaciones de carga automática. Es para decirle qué tipo de combinación es. Como yo nunca uso eso, entonces realmente no importa, póngale otro y punto. ¿Listo? Le voy a dar borrar a este patrón de cargas que viene por defecto. Dice este es usado en un análisis, lo voy a borrar, tengo muerta 1, muerta 2, viva y tierra. Le voy a dar OK.
Ok, ¿listo? Entonces, una vez que yo tengo eso, ahora viene la parte divertida, que es colocar las cargas. Pero creo que lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a colocar las cargas que son carga viva, carga muerta de la tapa, y las presiones que son no uniformes en las paredes del tanque. Y lo vamos a dejar la parte de cargas para la próxima semana. Más que todo porque toca hacer unos cálculos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, para el próximo martes tenemos la preparación del módulo que empezamos hoy. ¿Sí? Que es el módulo A de tanques. ¿Listo? Entonces, no se olviden de revisar el videíto que les mencioné al inicio de la clase, porque les voy a hacer algunas preguntas a los que salgan sorteados ese día. ¿Listo? Es teoría general, eso no va a salir en el examen, no se preocupen, pero para la preparación del próximo martes, sí. ¿Estamos? Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día martes. Guarden el modelo, no se vayan a olvidar. Juan Carlos, gracias. Gracias, Juan Chao. Carlos. Gracias, Listo, Juan Juan Carlos. Carlos, gracias. Gracias, Juan Carlos.